Bien, hola muchachos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy del curso de servicios auxiliares de proceso. Eh, en la clase anterior habíamos hablado ya, ingresado a este tema, eh, en las cuales estábamos estudiando los cambios que produce la introducción de energía en un sistema, ¿no? Entonces, inicialmente vimos pues que al ingresar energía a un sistema, este cambia, ¿no? Este cambia. Va a cambiar en dos formas. Uno es, digamos, eh, en forma sensible, ¿no? O sea, pues que eh, va a cambiar su temperatura, está determinado por la temperatura o está medido por la temperatura. Y el otro es, pues, lo que vamos a estudiar hoy día, o lo que hemos empezado, creo que en la clase anterior, era el cambio de fase o el cambio de estado físico, ¿no? Entonces, esto es manifestación de lo que es el ingreso de energía a nuestro sistema, ¿no? Todo energía eh, que ingresa dentro de un sistema produce cambios, ¿no? Y hemos visto pues que hay dos tipos de cambios. Uno es lo que es eh, el aumento de temperatura, y el otro es el cambio de estado físico, ¿no? La clase anterior habíamos ya mencionado pues que para que nosotros podamos medir este cambio térmico o, eh, en un sistema, habíamos empleado nuestra fórmula, que era pues la fórmula general de energía, ¿no? O la fórmula general de calor, que decíamos que Q, que es energía, era igual a la masa, ¿no? Por el calor específico por delta de T, ¿no? Y habíamos manifestado pues que esta ecuación de calor era, bueno, en este caso, y como corresponde al curso, estamos ahorita estudiando al agua, ¿no? Como elemento auxiliar, pero también esta fórmula, la ecuación general de calor, se podía, digamos, aplicar a, a otros cuerpos en la naturaleza, ¿no? Podría aplicarlo de repente a una sustancia, a una solución acuosa de algún reactivo, ¿no? Supongamos puede ser una solución acuosa de hidróxido de sodio al 20%, o solución acuosa de ácido nítrico, ¿no? Y todos los cuerpos que tengamos nosotros a estudiar, ¿no? Cuerpos simples en realidad, ¿no? Cuerpos simples, o digamos sustancias o compuestos simples. Eh, entonces no está limitado, ¿no? Pero en este caso estamos limitándolo, o estamos primordialmente haciendo el estudio sobre el agua, ¿no? Entonces habíamos manifestado también pues que todo cuerpo, o sea, toda sustancia en la naturaleza tiene un calor específico, ¿no? Y el calor específico, hemos dicho pues que tiene las unidades, ¿no? De kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿no? Es en el sistema internacional. En realidad en el sistema internacional figura grados Kelvin, ¿no? Pero los grados Kelvin no se usan, ¿no? Solamente es una referencia. Y los grados Kelvin tienen la misma distancia, o la misma, digamos, separación o escala entre el grado Kelvin y grados Celsius. Entonces se puede usar indistintamente grados Celsius o grados Kelvin, salvo que se indique lo contrario. Entonces, el calor específico es una propiedad, pues, que nos dice, pues, la cantidad de energía que hay que ingresar a un sistema, ¿no? A un kilogramo de este sistema para poder generar un cambio térmico de un grado Celsius, ¿no? Entonces, toda sustancia simple o compuesta tiene un calor específico. Eh, y a lo que mencionaba, por ejemplo, yo entré a una empresa en que necesitamos, por ejemplo, nosotros hacer un tratamiento térmico a una solución acuosa, ya no de agua de repente, ¿no? Claro, que tiene, como mayormente tiene la base como solvente agua,
pero una solución acuosa, por ejemplo, de el 5% en peso de ácido sulfúrico, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en la minería, ¿no? Tengo una solución acuosa del 5% en ácido sulfúrico para hacer una lixiviación de repente ácida. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, yo quisiera calentar esta solución acuosa, ¿no? Pasarlo de repente de 2 grados Celsius, como generalmente ocurre en las zonas altas, a digamos a 15 o 16 grados Celsius, para poder hacer que esta sustancia se active, ¿no? Porque generalmente con la lixiviación ácida se hace, o la disolución ácida se hace a temperatura más o menos templada, ¿no? Estamos hablando de 20 grados hacia arriba. Entonces me han dicho a mí, pues tengo, digamos, 5.000 litros, ¿no? O 5 metros cúbicos de ácido sulfúrico al 5%. Quisiera calentarlo desde, digamos, desde 2 grados Celsius hasta 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de energía debo utilizar, ¿no? Me pregunto, ¿no? Entonces yo me acuerdo pues que llevé este curso y digo, bueno, el profesor me dijo que cualquier cambio térmico se puede medir, cualquier cambio térmico sensible se puede medir utilizando la ecuación general de los gases, la ecuación general de calor, ¿no? Que es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? Bueno, masa tengo porque me están dando que son 5 metros cúbicos, ¿no? Y tengo su densidad. Y tengo el delta T, me están diciendo de 25 a 2, de 2 a 25, entonces tengo un delta T. Pero me falta el calor específico, ¿no? Y esto lo puedo encontrar, esta información de calor específico, ¿no? Esto de aquí, que necesito para hacer mis cálculos, lo puedo encontrar, uno, en tablas, ¿no? Puedo encontrar a veces, si tengo suerte, en tablas, a veces no hay, ¿no? También puedo calcular o estimar, ¿no? Con fórmulas, ¿no? Hay fórmulas que son aplicables a esto y que son un poquito complejas, ¿no? Y el otro, pues, es hacer simularlo, ¿no? La simulación, ¿no? Entonces, la simulación se puede hacer mediante, hay programas simuladores, el más popular es el KenCap o el ChenCap, ¿no? En el cual usted puede estimar las propiedades físico-químicas del ácido sulfúrico al 5%, ¿no? Puede calcular ahí la densidad, la tensión superficial, ¿no? Puede calcular el calor específico, ¿no? Y todos estos parámetros que necesitamos para completar nuestra fórmula, ¿no? Entonces, teniendo ya este parámetro de calor específico calculado mediante esas 3 formas, ¿no? No sé cuál de ellas puede emplear usted, pero yo le aconsejo que aprenda a utilizar el KenCat. También es motivo de una clase posterior en procesos químicos que vamos a aprender a utilizar el KenCat. Entonces es necesario pues tener este valor, ¿no? Para poder hacer los cálculos, ¿no? Si tengo este valor, ya los cálculos son fáciles de hacer, por lo tanto es posible hacerlo, ¿no? Entonces con el agua no pasa eso, ¿no? El agua generalmente es un elemento bastante estudiado y el calor específico ya está dado, ¿no? Prueba de eso es que le hemos dado ya en la clase, ¿no? Tenemos calor específico tanto de la fase sólida, líquida y vapor, ¿no? También tenemos los calores latentes que vamos a estudiar hoy día. Entonces, podemos generalizar el estudio de los temas que estamos haciendo ahora a otras sustancias como esto le estoy explicando. ¿Okay? Eso para completar la clase anterior, que me faltó indicar esta proyección. Hoy vamos a estudiar algo bastante aplicable. Justo ya había hablado esto sobre la clase anterior, una vez hecho una introducción, sobre lo que son los cambios de fase, ¿no? Los cambios de fase. Hemos dicho pues que cuando ingresa energía a un sistema, ¿no? Tengo acá mi sistema. Acá ingresa energía. Ahora está ingresando energía, entonces va a haber cambios, ¿no? Genera cambios, ¿no? Entonces, el primer cambio que se ve, pues a veces es lo que es el cambio de temperatura, ¿no?
cambio de temperatura. O sea, la temperatura aumenta. Tengo un vaso de agua, ingreso energía a través de repente digamos, una llama o de repente un flujo de calor, ¿no? Y lo que va a pasar pues es que este agua que está a una temperatura determinada va a aumentar su temperatura, ¿no? Si la energía es positiva, ¿no? Y el 2 es cuando hay cambio de fase, ¿no? Cambio de... Aló, Sí. aló Walter, buenos días. ¿Me permites un minuto a tu salón? Oh, sí, Pedro, sí, sí, claro. Buenos días. Buenos días jóvenes. Química 3 días, ¿verdad? Eh, por encargo de la administradora, o perdón, del administrador y de la directora, me están pidiendo el nombre del delegado de aula y su teléfono. No sé si ya tienen su delegado de aula, es el mismo del año pasado. Pero podrían facilitarme su número o todavía no tienen. A ver, jóvenes. El delegado todavía no entra, profesor. Ya, pero ya tienen delegado general, ¿verdad? Es el mismo del año pasado, profesor. Ya, Medina, a ver, Medina Mendoza, ¿verdad? Sí, profesor. Yo tengo acá un número, ¿será el mismo? ¿Alguien tiene su número de él? 933-984-751, que me confirme, porque se va a formar un WhatsApp de todos los delegados de todas las carreras y necesito su teléfono para las reuniones posteriores. ¿Alguien tiene su número que me confirme? De Medina Mendoza, o que lo escriba en el chat. Ya, Posible, esto, sí, posiblemente sea el mismo, Pedro. A ver, dale una llamada con ese número que tienes a confirmar. sí, sí, sí. Ya, en todo caso, cualquier cosa, sin caso, Sí es el mismo, profesor. es el mismo. Ok, ya. Gracias En el por. chat también ya lo pusieron. Ya, 919. A ver, en el chat. Yo tengo otro número. El 919-533. ¿Ese es el actual? 919-533 dice acá. 520. Ya, bueno, voy a llamar estos dos números y el que es el correcto lo mando. Muchas gracias, Walter, ¿ya? Gracias por el dato. Ok, Permiso. Pedro, saludos. Déjame trabajar. Hasta luego. Ok, entonces decíamos pues que todo ingreso de energía a un sistema genera cambios, ¿no? Uno de los cambios de temperatura que hemos estudiado, ¿no? Con la ecuación general de calor, ¿no? Q es igual a masa por calor específico por delta T. Y el otro es el cambio de fase, ¿no? ¿Qué significa cambio de fase? Significa cambio de estado físico, ¿no? Si, digamos, el hielo cambia de sólido a líquido cuando se funde, o el agua se cambia de líquido a vapor cuando se vaporiza, ¿no? Entonces, la energía que voy a yo ingresar, ¿no? En condiciones especiales va a ser pues que ocurra un cambio de fase. ¿Qué son esas condiciones especiales? ¿No? Las condiciones especiales son las temperaturas críticas, ¿no? Entonces, ¿qué temperaturas críticas hay acá? En el agua, por ejemplo, ¿no? Cada sustancia tiene una temperatura crítica. En el agua tenemos dos temperaturas críticas, ¿no? Uno es 0 grados, ¿no? 0 grados Celsius, y la otra temperatura es 100 grados Celsius, ¿no? Entonces ocurre el cambio de fase solamente en estos dos puntos, ¿no? Si yo tengo agua líquida, ¿no? Digamos a 100 grados Celsius, ¿no? Agua líquida, y le ingreso energía en ese punto, ¿no? Va a ocurrir un cambio de fase, ¿no? Solamente ahí ocurre un cambio de fase, ¿no? Pero si yo tengo agua, digamos, a 50 grados, acá que estoy, 50 grados Celsius, y le ingreso energía, ¿va a ocurrir cambio de fase? No, no ocurre porque no está en su punto crítico. Entonces, necesariamente el cambio de fase ocurre cuando se está en el punto
crítico. En el caso del agua tenemos dos puntos críticos, 0 grados Celsius y 100 grados centígrados, ¿no? 0 grados es el punto de fusión del hielo, ¿no? O el punto de congelación del agua líquida, y 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua, ¿no? Cuando el agua empieza a hervir, ¿no? Entonces en ese punto ya ocurre lo que se llama el cambio de fase o cambio de estado físico. ¿Ok? Hasta ahí estamos jóvenes, ¿no? Ok. Este diagrama, el diagrama 1 que ustedes ven en pantalla, resume más o menos lo que estamos manifestando, ¿no? Por ejemplo, en esta escala tenemos, por ejemplo, acá en el eje Y tenemos la temperatura, ¿no? Y en el eje X tenemos Q, o sea, la energía. ¿No? Entonces, vamos a ver pues que acá hay tres fases, ¿no? Tenemos tres fases. Tenemos, acá tenemos la parte sólida, ¿no? La parte sólida. ¿No? La parte sólida, el hielo, ¿no? Esta parte es hielo con agua, o sea, la mezcla. Y acá tengo pues agua, ¿no? Agua líquida. Entonces acá tengo, esta es la zona líquida. Y acá es la zona vapor, ¿no? Fíjense, cuando hay un cambio de fase, acá por ejemplo, donde cuando hay hielo más agua, acá en este punto, ¿no? Existe el agua y el hielo están conviviendo en este aspecto, ¿no? Y si sigo aumentando la temperatura, ¿no? Acá estoy aumentando la temperatura, ya va a haber, conforme nos acercamos a este punto, ¿no? Que es el punto de cambio de fase, ¿no? Va a ocurrir pues que ya hay más agua que hielo, ¿no? Entonces este punto es crítico. Y este punto crítico, ¿a cuántos grados Celsius está? Digamos, acá está marcado en 0 grados Celsius. O sea, este 0 grados es el punto crítico de cambio de fase, ¿no? Igual, llegamos a, seguimos aumentando energía, ¿no? Está aumentando energía y el agua sigue, se vuelve sólido, se vuelve líquido, hasta que llega a un punto crítico, ¿no? Y este punto crítico, ¿a qué temperatura está a 100 grados, ¿no? Entonces hemos dicho pues que el cambio de fase solamente ocurre cuando llega a un punto crítico, ¿no? Entonces en este punto llega a 100 grados, ¿no? Entonces acá estamos todavía con agua líquida, ¿no? Entonces comenzamos a aumentar la temperatura, ¿no? Y se va a hacer una mezcla de vapor con agua, ¿no? Seguimos aumentando la temperatura hasta llegar al punto de cambio de fase, ¿no? Acá acumula suficiente energía para que todo este agua líquida se convierta en vapor, ¿no? En gas, ¿no? Entonces este es el cambio de fase. Entonces acá, jóvenes, existe dos tipos digamos, de dos formas diferentes en las que se usa la energía. Uno parece el cambio de temperatura, o sea, en esta zona, ¿no? Esta zona, y uno es en el cambio de fase, aquí, ¿no? Este punto, generalmente esta energía se llama el calor latente, ¿no? El calor latente, o sea, la energía que se utiliza para cambiar de fase. Entonces hemos dicho que QL, ¿no? QL, ¿cómo hago el cálculo para hacer la cantidad de energía que voy a ingresar en este punto? Entonces sería pues QL es igual a, ya no va a ser igual que el calor sensible que está acá. ¿Cómo se llama el calor sensible acá? Masa por calor específico por el TT. Cuando hay cambio de temperatura, acá no hay cambio de temperatura, pero quiero calcular cuánta energía se utiliza para pasar de este punto a este punto, ¿no? Entonces en este punto voy a yo calcular pues que hay es masa por el calor latente, ¿no? En este caso, como es vaporización, ¿no? Entonces este QL es igual a masa por este factor L, que es el calor latente de vaporización, ¿no? Es la suma de toda esta energía, ¿no? Toda esta energía es la que se utiliza acá, ¿no? Este es el QL, ¿no? Lo mismo que toda esta energía que se ha utilizado para que ocurra un cambio de fase se llama QL también. En este caso es QL de vaporización y QL de fusión, ¿ya? Entonces, para calcular esto necesitamos pues este factor que se llama
LB, ¿no? Y el factor LF, ¿no? Que es el calor latente de vaporización y calor latente de fusión, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esto? ¿No? Esto vale, pues, en el caso de el calor latente de vaporización, ¿no? Tengo acá que este es el QL, ¿no? O sea, el Q, no, digamos, el LB, no es QL, es LB, es 2260 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Y el LF es 334.1 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Ese podría ser un calor específico latente, ¿no? Pero vamos a llamarlo solamente LB y LF. ¿Por qué? ¿Por qué significa esto? Significa, pues, que para que yo pueda, en este caso, vaporizar, ¿no? 1 kilogramo de agua líquida y convertirlo a vapor, debo utilizar 2260 kilojoules, ¿no? Y lo mismo en LF, que significa calor latente de fusión, que es, pues, que yo debo utilizar 334.1 kilojoules para, digamos, fundir 1 kilogramo de hielo, ¿no? Entonces tengo esto, ¿no? Entonces, pero yo, esto solamente es útil para 1 kilogramo, no es algo específico. Yo quisiera saber el calor total, ¿no? De repente no tengo un kilogramo de agua líquida, sino tengo 100 o 200 o 500. ¿Cómo hago el cálculo? ¿No? Simplemente lo multiplico por la masa total, ¿no? Entonces mi fórmula para calcular el calor latente total sería masa por el factor LD o LF, si estoy haciendo vaporización o estoy haciendo fusión, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. Acá, ¿no? Dice calcular la energía en kilojoules para convertir 30 kilogramos de agua líquida, ¿no? A 100 grados en vapor a 100 grados Celsius. En realidad no debería decir esto, ¿no? Esto ya es algo redundante, ¿no? Digamos, no podría decir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé, pues, que cuando hay cambio de fase, ¿no? El cambio de fase de líquido a vapor solamente se va a dar cuando ambos sistemas están a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces eso ya es redundante, ¿no? Entonces la pregunta correcta sería calcular la energía en kilojoules para convertir 30 kilogramos de agua líquida a vapor, ¿no? Entonces tengo acá dos factores, ¿no? Yo sé que Q es igual a masa por el factor de calor latente, ¿no? En este caso esto es vaporización, ¿no? Entonces voy a hacer esto, ¿no? ¿Cuánta cantidad de masa tengo? Tengo 30 kilogramos. Y mi LB, en este caso el calor latente específico de vaporización, tengo que es 2260, ¿no? 2260 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Entonces, haciendo esta operación me sale, pues, lo que está acá, ¿no? 67.800 kilojoules. ¿Qué significa esto? Significa, pues, que para convertir 30 kilos de agua líquida a vapor necesito 67.800 kilojoules, ¿no? Entonces, acá hay otro problema. Vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ampliar un poquito esto y nos dice, pues, que aquí, ¿qué pasaría, jóvenes, si yo tengo, digamos, agua líquida? Digamos, ya no lo tengo inicialmente a cambio de fase, sino lo tengo, digamos, a 50 grados Celsius, ¿no? Y quiero convertir agua líquida a 50 grados Celsius a vapor, ¿no?
a vapor, nada, simplemente vapor, ¿no? Quiero cambiarlo a vapor. ¿Y ese cuánto va a estar el vapor? Cuando hay cambio de fase, este vapor inicialmente estará a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto pues ocurre, acá tiene dos fases, ¿no? Digamos, acá tengo primero que mi agua está a 50 grados Celsius, ¿no? Y llega a 100 grados Celsius, que es el punto crítico, ¿no? Entonces, acá hay un cambio de fase, acá hay un cambio de fase, ¿no? Entonces, la cantidad de energía que voy a utilizar para calentar este agua hasta 100 grados, ¿no? Tengo que calcularlo con el calor sensible, ¿no? Calor es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? Y el cambio de fase que se va a dar aquí, tengo que calcularlo con la fórmula de QL. Entonces, me dice la cantidad de energía total que voy a utilizar para convertir, digamos, una determinada masa de agua en vapor, y este agua líquida está a 50 grados, sería pues calor total, sería Q. En este caso voy a poner calor sensible más QL, ¿no? Calor que se emplea en el cambio de fase o el calor latente. Entonces habría que hacer dos cálculos en este aspecto, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo quisiera convertir ya no a vapor, ¿no? Sino convertir a vapor digamos, a 200 grados Celsius, ¿no? Entonces ya tendría que tener otra etapa acá, ¿no? Otra etapa acá, ¿no? 200, ya tendría que ser acá también otro calor sensible, ¿no? QS2, vamos a ponerlo. También hay que calcularlo por masa, por calor específico, por delta T, ¿no? En este caso ya estamos en la fase vapor, por lo tanto hay que utilizar el calor específico correspondiente al vapor, ¿no? Entonces acá sería, el calor total sería más QS2. ¿Okay? Jóvenes, ¿estamos entendiendo el proceso? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Hagan la duda, no hay problema. Vamos a... ¿Podría volver a repetir la parte de calor sensible, por favor? Ok, claro. Vamos a repetir esa parte. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Digamos, ese es un tema de la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan pues que cuando ingresamos energía a un sistema, ocurre un cambio térmico, o sea, aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, hemos dicho pues que la energía hace dos cambios dentro de un sistema. Uno es el aumento de temperatura y otro es el cambio de fase, ¿no? El cambio de fase solamente ocurre en los puntos críticos, nada más, y no ocurre antes, ¿no? Por lo tanto, si me dicen que tengo agua líquida inicialmente a 50 grados Celsius, acá, ¿no? Tengo a esta temperatura, ¿no? Entonces, si me dice pues que quiero convertirla a vapor, ocurrirá, digamos, si tuviera agua a 50 grados Celsius, el ingreso de energía aquí, ¿ocurrirá cambio de fase? Claramente que no, ¿no? Porque estamos diciendo que el cambio de fase solamente ocurre cuando estamos en un punto crítico. En este caso, el punto crítico del cambio de fase es 100 grados Celsius. Acá, ¿no? Este es un punto crítico de cambio de fase. Por lo tanto, si estoy a 50 grados y el ingreso de energía, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo tengo una cantidad de agua, ¿no? Y está a 50 grados Celsius, y le pongo, pues, está en una olla y le pongo en la cocina, ¿no? El ingreso de energía. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a manifestar ese ingreso de energía en el sistema? ¿Cómo se manifiesta, jóvenes? Empieza a botar hervor, profesor. No, inicialmente no, ¿no? Lo que va a pasar, pues, que si pongo a 50 grados va a aumentar la temperatura, ¿no? Digamos, en un minuto va a empezar digamos, a ponerse a 60, en 2 minutos a 70 y así va creciendo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Que está, pues, que la energía se manifiesta en forma de aumento de temperatura, ¿no? Entonces, yo digo, pues, para que este agua llegue al punto crítico me faltan, digamos, 50 grados Celsius, ¿no? ¿Qué cantidad de energía estoy utilizando para calentar toda esta muestra de agua hasta que llegue a 100 grados Celsius? ¿No? Entonces, eso ya lo aprendí en mi clase, ¿no? Digo, es fácil, ¿no? Porque como tengo temperatura inicial y tengo temperatura final, ¿no? Yo calculo, pues, Q es igual a masa por calor específico por delta T.
Esto lo tengo, ¿no? Tengo masa, tengo calor específico del agua líquida como dato y tengo delta de T. Y lo calculo, pues, ¿no? Una vez que llega a 100 este agua que estoy poniendo en mi cocina, ¿no? Y llega a 100 grados Celsius. ¿Qué va a pasar a 100 grados Celsius, jóvenes? Inicialmente va a hervir, ¿no? Va a comenzar a hervir, ¿no? Y cuando hierve, significa pues que estamos ingresando a un cambio de fase, ¿no? A un cambio de fase. Este agua líquida está convirtiendo en vapor. Entonces, ¿pero está aumentando la temperatura? No. Ustedes, por ejemplo, ponen una olla ahí, ¿no? Y comienza a hervir y le ponen un termómetro y siempre va a marcar 100. No va a subir más de 120, 130, no va a subir. Por más que usted le agregue más calor, no va a aumentar. Va a seguir siendo 100, ¿no? Porque el agua, la máxima temperatura que puede tener el agua líquida es 100 grados Celsius, nada más, ¿no? Ahora, ¿quiere usted aumentar la temperatura? Ya va a ir a la fase de vapor, ¿no? Es diferente. Ya no está en agua líquida, ¿no? Entonces, una vez que llega a 100, su agua va a comenzar a hervir, no va a cambiar de fase. Entonces, la energía que estoy ingresando, porque sigue la cocina prendida, sigo ingresando energía, no está haciendo pues que aumente la temperatura, ¿no? O sea, la temperatura sigue ahí. ¿En qué se invierte esa energía? La energía se está invirtiendo en cambiar de fase o cambiar de líquido a vapor, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía voy a ingresar para convertir todo ese agua que tengo y convertirla en vapor? Porque va a llegar un momento en que el agua se va a secar en la olla, ¿no? Ya no va a haber agua. Eso quiere decir pues que usted ha convertido toda esa agua líquida en vapor. ¿Pero ha gastado energía? Sí, ha gastado energía. ¿Y cómo se calcula esa energía? Con QL, ¿no? La QL es igual a ¿qué? A masa, la masa total, por el factor LB en este caso, ¿no? El calor latente específico del agua, ¿no? Entonces acá tengo otro factor, ¿no? Y si me dice, pues, bueno, este vapor que ha pasado, el vapor inicialmente, ese vapor está a 100, pero quiero calentarlo hasta 200 grados. Entonces tengo que calcular otra vez el calor sensible, ¿no? Que es masa por calor específico por TT, igualito. No, pero acá ya no voy a utilizar el calor específico del agua líquida, sino el calor específico del vapor, ¿no? Que tenemos ahí los datos. También tengo masa, tengo calor específico del vapor y tengo delta T, ¿no? Y acá hay una pregunta importante y fundamental, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de lo que son procesos industriales, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, 50 kilogramos de agua líquida, ¿no? Acá como líquido, y voy a obtener vapor, ¿no? ¿Cuánto pesará el vapor? ¿Pesará más, pesará menos que el agua líquida, jóvenes? ¿O se conservará la masa? ¿Será la misma? ¿O el vapor pesa menos? Menos, profesor. ¿Cómo? ¿Pesa menos? A ver, eso es intuitivo, ¿no? Es intuitivo. A ver, otra respuesta. ¿Alguien me dice por ahí? En el chat, profesor. A ver, alguien me dijo ahí, a ver, no sé, no, se fue el chat, me dijo a ver, por ejemplo, el señor Daniel Josep Rojas me dice, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Está formulando el señor lo que es, lo que dijo hace mucho un químico, el padre de la química dijo, pues, en los procesos químicos, la masa, o sea, la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, si yo tengo acá 50 kilogramos de agua líquida, ¿no? Voy a tener acá 50 kilogramos de vapor, ¿no? Es la misma masa, la masa se conserva, ¿no? Y si estos 50 kilogramos de agua líquida yo lo meto a un refrigerador, me va a dar 50 kilogramos de hielo. No tiene por qué cambiar la masa se va a conservar, solamente está transformándose, joven. Entonces eso es fundamental, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? En la conservación de la masa. Eso van a emplearlo, inclusive van a estudiarlo, creo, o están estudiándolo en lo que es balance de masa y energía, ¿no? Ahí dice pues lo que ingresa y lo que sale. La suma de los ingresos es igual a la suma de las salidas, ¿no? Siempre y cuando no haya acumulación dentro del sistema. Entonces eso es fundamental. Si yo tengo 50 kilogramos de agua líquida, voy a tener 50 kilogramos de vapor, ¿no? Aunque el objetivo de
de este tema no es eso, pero sí quiero manifestar que eso va a ocurrir siempre, ¿ya? Ok. Entonces, a lo que voy es pues que acá en un proceso integral puede ser, pues ocurren pues dos tipos de cambios, ¿no? Y tienen que estar reflejadas por las fórmulas totales. Uno es pues el calor sensible, ¿no? Que se manifiesta fuera de los puntos críticos, ¿no? Y otro es el cambio de fase que se manifiesta en los puntos críticos, ¿ya? El agua tiene dos puntos críticos, 0 y 100, ¿no? Y eso no quiere decir pues que todos los elementos químicos tengan esos puntos críticos, no, ¿no? Porque si usted va a ver, por ejemplo, si estudia, por ejemplo, el oro, por ejemplo, el oro, su punto de fusión es 1050, ¿no? Y su punto de ebullición es 1800. No, son temperaturas diferentes, ¿no? Esos son sus puntos críticos del oro. Puede tener la plata, el plomo, inclusive de soluciones acuosas, ¿no? Si usted pone una solución acuosa del 10% de ácido sulfúrico, yo le aseguro pues que sus puntos críticos van a ser diferentes, ¿no? Se va a congelar a la diferente temperatura y va a hervir a diferente temperatura. Acá estamos hablando solamente del agua, ¿no? El agua, pero no quiere decir pues que esos conocimientos no se puedan aplicar a cualquier sustancia o compuesto que usted esté estudiando. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, en el chat, ¿tiene alguien una pregunta? Muy bien, señor Rojas, muy bien. Está aplicando sus conocimientos. Bien, entonces, ¿se entendió, no? ¿Se entendió, jóvenes? Vamos a hacer un problemita de aplicación. Para ahí creo que van a aprender un poquito más, ¿no? Importante que después de esta clase ustedes están aprendiendo ya cómo calcular la energía en cambio de fase. Ok, este es un problemita bastante simple, ¿no? En realidad es lo que hemos hecho en la clase anterior, pero hay una diferencia, ¿no? Que no nos dan la masa. No nos dan la masa, ¿no? Cuando yo digo, oye, mi fórmula es pues Q es igual a masa, calor específico por delta de T, ¿no? Entonces, necesito estos factores, ¿no? Masa no lo tengo, ¿no? Pero está disfrazado, no lo tengo. Calor específico tengo. En este caso, tengo tres calores específicos, ¿no? El sólido, el líquido y vapor. Digamos, el agua, entre 16 y 84, ¿en qué estado está? A ver, Líquido, profesor. líquido, muy bien, ¿no? Líquido, porque está en la zona zona líquida, ¿no? Hay tres zonas en el agua, ¿no? Que si usted lo puede graficar así, ¿no? De 0 y 100, ¿no? Entre 0 y 100 está en líquido, de 100 hacia arriba está en vapor, y de 0 hacia abajo está en sólido, ¿no? Esos son nuestros puntos críticos aquí, y puedo yo afirmar pues que como está entre 16 y 84 está líquido. Entonces debo poner el calor específico del líquido, ¿no? Que es 4.186 kilojoules por kilogramo por delta D por grado Celsius, ¿no? Grado Celsius. Okay. Entonces este es y necesito pues acá el delta T, ¿cuánto es? Acá. Porque acá me está preguntando sobre el calor sensible, ¿no? Porque hay un cambio térmico. No me está hablando sobre el cambio de fase, por si acaso. Entonces, delta T va a ser pues temperatura final es 84 y temperatura inicial es 16, ¿no? Entonces tengo es temperatura final menos temperatura inicial, que es igual a 84 menos 16, ¿no? Esto es igual a 68, ¿no? 68 grados Celsius. Voy a poner acá porque 68 grados. Ya tengo entonces, tengo calor específico, tengo delta T, pero no tengo masa. ¿No? Me dice, hay un tanque lleno de dimensiones 3x2, 3x3x2, ¿no? Entonces es un cubo, ¿no? Yo tengo la fórmula del cubo, que me dice pues que mi tanque es de esta forma, ¿no? Mi tanque es así.
Este es un tanque, dice que tiene pues de 3 metros por 3 metros y una altura de 2, ¿no? Entonces yo sé que el volumen de un cubo es igual a base, ¿no? La base por la altura, ¿no? Y la base es 3 por 3 y la altura es 2, ¿no? Entonces sería 3 por 3 por 2, ¿no? 3 por 3, 9 por 2, 18, ¿no? Eso está en metros, sería pues metro por metro por metro, tendría metro cúbico, ¿no? Entonces tengo mi volumen, que es 18 metros cúbicos, ¿no? Entonces, al inicio de la clase el profesor me dijo que la densidad del agua que vamos a considerar es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Esa es mi densidad que voy a trabajar, mi densidad del agua, siempre en cuando trabajen en el sistema internacional, ¿no? Porque ustedes pueden tener de repente la otra unidad que es un gramo sobre milímetro o un grado sobre centímetro cúbico, ¿no? Pero esos son sistemas SGS que no vamos a utilizar el sistema internacional, ¿no? El SI. Ok, entonces como tengo densidad, tengo esta densidad y tengo ya pues una relación de densidad y tengo volumen. ¿Cuál es el factor o la fórmula que me relaciona densidad y volumen para calcular masa, ¿no? Yo sé pues que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces acá despejando yo necesito masa acá, ¿no? Y mi masa aquí es igual, es densidad por volumen, ¿no? Densidad por volumen. Entonces como tengo densidad y tengo volumen, yo puedo calcular mi masa. Mi densidad es igual a 1000. Puedo poner 10 al cubo también. Y el volumen es 18 metros cúbicos, ¿no? Y acá mi masa es igual a 18.000, ¿no? Metro cúbico, 18.000 kilogramos, ¿no? Entonces ya tengo mi masa, ¿no? Tengo masa, tengo calor específico, tengo delta T y puedo calcular el cambio, la energía que voy a utilizar, ¿no? Q es igual, masa es 18.000, puedo poner 18 por 10 al cubo, ¿no? Kilogramos, por delta T, no, por calor específico, 4.186 kilojoules por kilogramo por delta E por grados Celsius, ¿no? Por, tengo también delta T, que es 68 grados Celsius, ¿no? Entonces acá tengo, eliminando unidades, me salen kilojoules, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Q. Me sale 5121. Punto 216 por 10 al cubo kilojoules, ¿no? También puedo decir porque Q es igual en factor, en notación científica, 5.121 por 10 a la sexta kilojoules, ¿no? Esa es mi respuesta. ¿Qué quiere decir? Pues que la energía que voy a utilizar para calentar agua desde 16 hasta 84 son 5.121 por 10 a la sexta kilojoules, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes, con respecto a esto? Con respecto a este problemita. En realidad es simple, ¿no? Ya hemos hecho este problema en la clase anterior, solamente acá la dificultad era encontrar la masa, ¿no? Y la masa está relacionada pues al tanque, ¿no? Así que hay un tanque lleno de esas dimensiones, por lo tanto yo puedo calcular el volumen del agua contenida en ese tanque. Listo. ¿Preguntas? Hay preguntas por el chat de repente.
No hay preguntas por el chat. Ok. Muy bien, estamos... Profesor, Sí, dime. ¿ha multiplicado bien el resultado? A mí me sale diferente, bueno. ¿Cuánto le sale a usted, joven? 5.123 por 10 a la... 1.26. A ver, Ajá, no, 5.123. 1.23. Ajá. Ah, puede ser que sea de repente hecho un redondeo ahí, claro, sí, creo que sí. A ver, 18 por 4.186 por 68. Sí, 23, ¿no? Sí, sí, sale 23, tiene razón usted. Acá sale 23, ¿no? Sí, tiene razón, se me pasó un número. Ya, ¿sí? Acá inclusive 664, ¿no? Pero esto ya no. Listo, jóvenes. Ya, son puntos de la calculadora, ¿no? Yo había puesto 4.184, ¿no? Como calor específico, y era 4.186, ¿no? Pero en sí, si voy a eh, aproximado, es aproximado, ¿no? Claro. Listo. ¿Otra pregunta, jóvenes? Estamos en clase de servicios auxiliares, por si acaso. Ok, entonces tenemos otro problemita. Ya para dice, se requiere para un determinado proceso 90 kilogramos de vapor, ¿no? A 250 grados Celsius. Se cuenta con agua desionizada a 20 grados Celsius. ¿Cuánto costará el proceso si el kilogramo de joules, no, si el kilojoule de energía cuesta 0,0026 soles, ¿no? Entonces, acá estamos partiendo, si leemos bien el problema, estamos partiendo de un punto en el cual partimos inicialmente de agua, ¿no? Que está inicialmente a 20 grados centígrados, ¿no? Y lo que quiero es llegar al final, llegar hasta vapor, ¿no? A 250 grados Celsius, ¿no? En este camino, para pasar desde 20 grados Celsius hasta 250 grados Celsius, ¿qué ha ocurrido? Va a ocurrir un cambio de fase necesariamente, porque acá tengo a 20 grados Celsius el agua es líquida, ¿no? Y a 250 grados Celsius el agua es en vapor o gas, ¿no? Entonces acá tengo un punto crítico que es 100 grados, ¿no? 100 grados, es un punto crítico, ¿no? Punto crítico, ¿por qué? Porque ocurre un cambio de fase acá, ¿no? Un cambio de fase. Ok, entonces acá tengo dos tipos en realidad tres tipos de energía que estamos utilizando, ¿no? Uno es, tengo el agua a 20 grados, ¿no? En este caso 90 kilogramos de vapor, de agua digo, y voy a voy a calentarlo hasta 100 grados, ¿no? Listo, entonces acá tengo calor sensible que se va a manifestar por el aumento de temperatura 1, ¿no? Cuando este agua de 20 grados llega hasta 100, va a ocurrir un cambio de fase, ¿no? Va a cambiarse de líquido a vapor, ¿no? Entonces también para este cambio de fase necesito una energía que es QL, ¿no? QL en este caso de vaporización, ¿no? Cuando todo este agua se haya convertido líquido a vapor, este vapor va a estar a 100 nada más, ¿no? Pero requiero pues calentar este mismo vapor a 250. Entonces acá hay otro cambio de fase, ¿no? Otro aumento de temperatura es el QS2, ¿no? Entonces, si me dijeran a mí la cantidad de energía que se utiliza total, sería pues acá, ¿no? Calor total
o energía total que voy a utilizar para calentar o convertir 20 grados digamos 90 kilogramos de vapor de agua líquida a 20 grados Celsius hasta vapor a 250 grados Celsius, va a ser la suma total, ¿no? O sea, el calor sensible en la etapa 1 más el calor latente de cambio de fase más el calor sensible 2 en el calentamiento del vapor, ¿no? Entonces eso sería en realidad mi solución, ¿no? A grandes rasgos de este problema. Ahora falta la parte, digamos, por etapas, ¿no? Entonces vamos a calcular el calor sensible 1. Calor sensible 1, ¿a qué sería igual? Yo sé pues que mi fórmula total, ¿no? Mi fórmula total es Q calor sensible es igual a masa por calor específico por delta de T, y mi calor latente de cambio de fase va a ser igual a masa por el factor LB en este caso, ¿no? El calor latente de vaporización específico. Ok, entonces, pero estoy en el cálculo del calor sensible 1. Entonces, en el calor sensible 1, la masa va a ser la misma, ¿no? O sea, tengo 90 kilogramos. También tengo el delta de T. ¿Cuánto vale mi delta de T acá? Acá tengo 3 delta, digo, ¿cuánto vale mi calor específico? Disculpen, ¿cuánto vale mi calor específico? ¿Qué calor específico voy a utilizar? ¿No? ¿Voy a utilizar el líquido, el vapor o el sólido? Porque tengo 3. ¿Cuál utilizo? El líquido, profesor. Líquido, ¿no? Exactamente, muy bien. Utilizar el líquido, ¿ya? Claro, porque estoy en la zona líquida, pues, ¿no? En mi líquido me dice que es 4.186 kilojoules por kilogramo por delta por grado Celsius, ¿no? Y mi delta de T, ¿cuál es mi delta de T en este caso? ¿No? Delta de T en este caso me dice que es temperatura final, ¿no? 100 menos 20, en este caso sería 80, ¿no? 80 grados Celsius. Ok, entonces, ¿cuánto valdría en este caso, haciendo este factor? 90 por 4.186 por 80. A ver, vamos a ver. No tengo acá 4.186 por 80, ¿no? Entonces tengo acá 30.139.2, ¿no? ¿No? Esto es kilojoules, ¿no? Porque se va a kilogramos, se va a grados Celsius, tengo kilojoules. Entonces tengo 30.139.2 kilojoules. ¿Ya? Esa es la energía que voy a utilizar para calentar esta masa de agua desde 20 hasta 100, ¿no? Entonces ya llegué al punto 100. En este punto 100, si yo sigo ingresando energía, ¿no? Sigo calentándolo, va a ocurrir un cambio de fase, ¿no? ¿Y cuánto es la energía que necesito para cambiar de fase? Voy a calcularle con esto, ¿no? Con el factor QLB, es vaporización, ¿no? Entonces, me dice que es la masa, en este caso es 90 kilogramos, por el factor LB, ¿no? En este caso tengo, bueno, este acá no es acá hay un error, este no es QL, esto es LF y este es LB, ¿ya? LB. Entonces, el calor latente de vaporización específico tengo 2264 en este caso, ¿no? Utilizo el de vapor, ¿no? 2264.3 kilojoules por kilogramo por grado Celsius, ¿no? Nada más, no necesito del TT acá, no necesito del TT porque en realidad del TT no existe, ¿no? No hay cambio de temperatura acá, ¿no? Entonces, multiplicando esto, me sale pues, bueno, acá este factor ya no es con grados Celsius por si acaso, solamente kilogramos, ¿no? Entonces tengo acá kilojoules y me sale en este caso, ¿no? 90 por 2 puntos por
2264.3 me sale un entero, 203.000. A ver, un ratito, ahorita la tengo. 787 kilojoules. ¿Alguien quiso intervenir? Ah, sí, 203.000. Muy bien, está bien. Está confirmando mis cálculos, está muy bien. Ok, entonces esto es lo que tengo para el cambio de fase, ¿no? Pero, ¿terminó el problema? No, todavía tengo que calcular el calor sensible 2. ¿No? En este caso, tengo US2. También, ¿no? Calculo con la fórmula general de calor. La masa sigue siendo la misma, ¿no? El calor específico que voy a calcular, ¿cuál será? ¿Cuál será, jóvenes? ¿Utilizo el líquido, utilizo el vapor o utilizo el de sólido? ¿Cuál es el que utilizo en este caso? ¿Podría utilizar el agua líquida El de también? vapor, profesor. Claro, muy bien. Entonces en este caso utilizo el del vapor, porque estoy en la zona de vapor. Esta es la zona vapor, ¿no? Zona líquida, zona vapor. Por lo tanto, como estoy en la zona vapor, utilizo el calor específico del vapor. En este caso es 2.010, ¿no? 2.010 kilojoules por kilogramo por grado Celsius. Por, también necesito acá, sí, delta de T. Delta de T en este caso sería, ¿cuánto? Sería temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? 250 menos 100 sería 150, ¿no? Grados Celsius. Okay, ya alguien ha calculado esto. Me dice 27.135. ¿Sí? Sí, muy bien, está bien. Me dice 27.135 kilojoules, ¿no? Ok, muy bien. Ok, entonces ahí tengo que calcular, ahorita ya tengo los tres factores y voy a calcular el calor total, ¿no? La energía total. A ver, ¿cuánto sería eso? A ver si alguien me ayuda con los cálculos. Esto es 31.000 más 203.087 más 27.135. 261.061, ¿no? Según mi calculadora. Punto 2 kilojoules, ¿no? 261.061.2 kilojoules. Ok, pero no me preguntan eso, no me preguntan cuánto cuesta, cuánto costará el proceso, ¿no? O cuánto cuesta adquirir esa cantidad de energía para que hagan la transformación que estoy pidiendo. Entonces tengo acá un factor, ¿no? Sería el costo total, sería la cantidad de energía, 261.061.2 kilojoules, ¿no? Por el factor de energía que tengo, que es 0.00026, ¿no? Soles sobre kilojoules, ¿no? Me dice que cada kilojoule me vale 0.00026, ¿no? Entonces, haciendo esta multiplicación, me sale, a ver, por 0.00026 me sale que el proceso cuesta 67.87, ¿no? Entonces me cuesta 67.87 soles, ¿no? Ok.
Bien, entonces hemos logrado calcular el costo total del proceso, ¿no? Primero, como primera base, tenemos que calcular lo que son el cálculo total de la energía, ¿no? En las tres etapas que hemos pasado hasta que hemos llegado al punto requerido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Un interrogante, algo que no han entendido? Bien, entonces el problema ya está entendido. Acá estamos explicando ya un problema con cambio de fase, ¿no? Estamos cambiando de fase, ¿no? En este caso, cambiarlo de lo que es líquido a vapor. Bien, este problema es bastante ilustrativo. Es lo que utiliza generalmente la industria, ¿no? Generalmente la industria, el agua como elemento auxiliar se utiliza para enfriar, ¿no? Para condensar de repente en vapores, ¿no? Convertirlo de vapor a líquido, se utiliza el agua fría, ¿no? También en algunos reactores nucleares se utiliza pues el agua fría para poder enfriar el reactor, ¿no? O controlar la temperatura, ¿no? Hasta cierto nivel. Entonces, es crítico en ese aspecto. Vamos a ver, acá tenemos un reactor químico, ¿no? Un reactor químico es el lugar donde se lleva una reacción química, ¿no? Generalmente es un contenedor de acero, ¿no? Que tiene un agitador, ¿no? Un agitador que hace pues, la mezcla de los reactivos sea perfecta y ocurra la reacción por contacto. Entonces, un reactor químico generalmente tiene esta forma, ¿no? O sea, la forma, digamos, para representarlo, generalmente es un contenedor, ¿no? Que tiene un agitador, ¿no? Forma de cilindro, profesor. Sí, puede ser cilíndrico, sí, generalmente es un cilindro. Es varios tipos de reactores que vamos a ver después, pero este reactor es este tipo, ¿no? Puede ser una olla de acero, ¿no? Que tiene un mezclador ahí, ¿no? Un motor que hace pues, que se mezcle y luego pueda ocurrir la reacción química acá, ¿no? ¿Qué ocurre cuando reactor, generalmente las reacciones, generalmente la mayoría son de tipo exotérmico, ¿no? Si usted, por ejemplo, diluye hidróxido de sodio en agua, ¿no? Va a sentir pues que esto inclusive es explosivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el aumento de la temperatura es violento, ¿no? Y esta reacción de tipo exotérmico genera calor, ¿no? Y este calor generalmente necesita ser controlado, ¿no? Porque si no lo controlamos puede ocurrir, como le digo, una explosión,
o puede ocurrir pues un calentamiento que de repente no favorece al proceso que estamos llevando a cabo, ¿no? Produce menos o se quema o tiene algunos problemas. Tenemos que controlar esa temperatura. Entonces, para controlar esa temperatura necesitamos pues el agua, ¿no? El agua para enfriar este reactor, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de enfriar o calentar un reactor. En este caso estamos enfriando un reactor, ¿no? Entonces, yo les había mencionado en los problemas anteriores que nosotros podemos calcular, ¿no? Calcular la cantidad de energía que podemos ingresar o quitar a un sistema para que pueda digamos, tener una temperatura definida, ¿no? Entonces, eso se llama calor sensible, ¿no? Y hemos aprendido a calcularlo, calor sensible, ¿no? Y hemos dicho pues que eso es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? Y acá les decía que era fundamental conocer el calor específico, ¿no? Si son compuestos simples o compuestos medianamente complejos, ¿no? O compuestos propiamente dichos, son generalmente fácil encontrar su calor específico, ¿no? En tablas o simularlo, por ejemplo, ¿no? Como les he explicado. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con un reactor? ¿No? Un reactor generalmente está compuesto por, digamos, un cilindro de acero inoxidable, digamos, un eje, está las palas de rotación, está con el motor, tiene una base y todo eso, ¿no? Es un cuerpo complejo, ¿no? Entonces, en este punto, si yo quisiera saber qué cantidad de energía debo darle a ese reactor para que suba a 1 °C, ¿no? Ya esa pregunta se les hace conocido. Yo digo, entonces voy a tener la masa del reactor, voy a encontrar su calor específico y lo multiplico por delta de T. Y listo, ya encontré la fórmula. Cierto, pero ¿quién le va a dar el calor específico de un reactor? No, es imposible, ¿no? O sea, no hay ese dato. Ese dato no existe, ¿no? Porque no hay un calor específico por delta T. ¿Por qué? Porque este reactor no solamente de repente está compuesto por elementos de un solo tipo. La olla, por ejemplo, la carcasa puede ser acero inoxidable, el hierro de repente es de aluminio, las paletas son de plástico, ¿no? Y así tiene una serie de elementos pues, que son complejos, o sea, es una mezcla. Entonces, no voy a tener ese aspecto. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de esto? ¿Cómo hago el cálculo de la cantidad de energía que debo utilizar para enfriar o calentar este reactor químico en un determinado intervalo de temperatura? Entonces ya acá no ingresa ya lo que es el calor específico, sino ingresa otro factor, que es lo que estamos viendo acá, que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es igual a todo este factor, ¿no? Esto se cambia por capacidad calorífica. Entonces la cantidad de calor va a ser igual a la capacidad calorífica por delta de T. Nada más, para cuerpos complejos, ¿no? Digamos a usted, todos nosotros en este aula virtual somos diferentes, ¿no? Tenemos diferente peso, diferente forma, ¿no? Diferente fisionomía, diferente forma, ¿no? Entonces, estamos constituidos, inclusive nosotros tenemos, digamos, partes sólidas, ¿no? Tenemos partes líquidas y tenemos partes gaseosas, ¿no? Entonces, somos un complejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay personas que sienten más calor que otras, ¿no? Quiere decir pues que su calor específico es diferente o su capacidad calorífica es diferente. O sea, todo cuerpo tiene una capacidad calorífica diferente, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de energía debo ingresar, por ejemplo, a Alberto para que suba 1 grado de temperatura a su cuerpo, ¿no? Ya no esté a 32, sino a 33. ¿No? De repente Alberto necesita menos cantidad de calor y Juan necesita más, ¿no? Entonces su capacidad calorífica es diferente, ¿no? Entonces todo cuerpo experimental o todo cuerpo realmente de la industria tiene una capacidad calorífica diferente, ¿no? Entonces yo puedo, teniendo esa capacidad calorífica, ahí sí puedo calcular su calor sensible o su energía que voy a utilizar para detectar o hacer un cambio de temperatura en ese cuerpo, ¿no?
Entonces, en este caso, el problema trata de este tipo, dice, ¿no? Y dice, ¿cuánta agua se requiere para enfriar? En este caso, un reactor químico que inicialmente está a 120 grados, ¿no? Ha ocurrido una reacción química, se puso a 120, necesito enfriarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfrío? Con agua, ¿no? Entonces, yo sé pues que la capacidad calorífica del reactor es 450 kilojoules por grado Celsius, ¿no? ¿Qué significa esto? Acá justamente me dice, la capacidad calorífica de este reactor es igual a 400. ¿Cómo lo interpreto esto? ¿Cómo interpreto esta capacidad calorífica? Cuando era calor específico lo interpretaba como 1 kilogramo de masa, ¿no? Pero en cambio acá ya no, ya la masa no tiene nada que ver, ¿no? Entonces ya estamos ya hablando sobre un cuerpo entero, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Si digo 450 kilojoules por grado Celsius, estoy diciendo pues que para que yo, ¿no?, pueda subir o bajar, digamos, pueda subir 1 grado Celsius a este reactor químico, o sea, digamos de 15, 16 grados Celsius, necesito ingresarle 450 kilojoules, ¿no? O también puedo decir que para enfriar este reactor en 1 grado Celsius, digamos de 16 a 15 grados, necesito quitarle 450 kilojoules, ¿no? Eso es lo que significa la capacidad calorífica, jóvenes. ¿Preguntas sobre esto, jóvenes? ¿Tienen alguna? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido el concepto de capacidad calorífica? ¿Podría volver a repetirlo, profesor, por favor? Mi internet estaba fallando. Ok, vamos a hacer un repaso de esto. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuerpos simples, como era el agua o una solución, digamos, de un reactivo, generalmente teníamos para calcular el calor sensible, o sea, para efectuar sobre esa masa, digamos, un cierto cambio térmico, utilizábamos el factor de calor específico. Y este calor específico siempre lo encontramos en tabla, ¿no? Siempre hay forma de calcularlo o forma de estimarlo. Pero ¿qué pasa cuando un cuerpo es complejo? ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, de un reactor, estamos hablando de un motor, estamos hablando de una, digamos, de un animal, por ejemplo, ¿no? O un ser vivo diferente. Entonces, ellos, pues, para que yo pueda, digamos, hacer pues que este cuerpo suba en un determinado grado térmico, necesito una cierta cantidad de calor, que va a ser siempre diferente, ¿no? Va a ser diferente por cuánto, por la forma que tiene, por la cantidad de masa que tiene, por los elementos que están constituidos. Entonces, esto ya viene a ser algo complejo, ¿no? Entonces, una maquinaria, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver, pues, tengo un tractor, ¿no? Un tractor, y quisiera saber, pues, este tractor está caliente, ¿no? Y quisiera enfriarlo, ¿no? Entonces, como yo tengo eso ya calculado, puedo decir, bueno, entonces te voy a calcularlo con mi fórmula general de calor, ¿no? Calor es igual a masa por calor específico por delta de T, ¿no? Y me topo con la dificultad de que el calor específico no existe para el tractor, ¿no? Usted lo busca en los libros y dice, a ver, calor específico del tractor, ¿qué modelo es? Y tampoco lo encuentra, ¿no? No lo va a encontrar porque el tractor no es un elemento simple. No es como calcular el calor específico del aluminio, del fierro, del acero, o del agua, o de una solución saturada de cloruro de sodio. No existe, ¿no? No existe porque el tractor es un ser complejo, ¿no? Es una máquina compleja que tiene, digamos, de repente diferentes materiales, diferentes estados físicos, ¿no? Y entonces es difícil calcular eso. Entonces, para eso existe lo que se dice la capacidad calorífica, ¿no? La capacidad calorífica, que es igual, ¿no? En realidad es igual a masa por calor específico, ¿no? Se ha multiplicado la masa total del cuerpo por un calor específico y se ha calculado el calor específico total, ¿no? La capacidad calorífica, ¿no? Y se ha reemplazado este factor por la capacidad calorífica, ¿no? Esta capacidad calorífica se halla experimentalmente, ¿no? Entonces, ya tengo mi forma de calcular este calor sensible multiplicando capacidad calorífica por delta T. En este caso, la capacidad calorífica de este reactor,
¿no? Que tiene, digamos, elementos de materiales diferentes. La capacidad calorífica me dice que es 450 kilojoules por grado Celsius. ¿Qué significa esto? Significa que para calentar todo este reactor en 1 grado Celsius, ¿no? O para hacer que sube 1 grado Celsius, digamos de 15 a 16, necesito utilizar 450 kilojoules, ¿no? O también a la inversa. Si yo quiero enfriar este reactor de 16 a 15 grados Celsius, necesito quitarle 450 kilojoules, en este caso, ¿no? Eso es lo que significa la capacidad calorífica, ¿no? Entonces, en el problema, ¿no? Dice que hay un reactor que inicialmente está a 120. Voy a poner acá un reactor, ¿no? Este reactor, dice, ha ocurrido una reacción química acá y está a 120 grados Celsius, ¿no? Lo que quiero hacer es que este reactor se enfríe, ¿no? Se enfríe. Este reactor se va a enfriar hasta 40 grados Celsius. Okay. ¿Qué debo hacer para que este reactor se enfríe, jóvenes? ¿Aumentar o quitar energía? Necesariamente tengo que quitar energía, ¿no? O sea, tengo que quitarle energía, menos Q, ¿no? Quitarle energía, ¿no? ¿Y cómo calculo esta capacidad calorífica, este calor? ¿Cómo calculo eso? ¿No? Entonces yo tengo acá, ¿no? Tengo que el calor, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? En este caso, la capacidad calorífica por delta de T. ¿Y cuánto es eso? Capacidad calorífica de este reactor, ¿cuánto es? 450 kilojoules por grado Celsius, ¿no? Por delta de T. ¿Cuánto es el delta de T acá? En el caso del reactor. Temperatura final, 40 menos temperatura inicial, que es 120. Y esto me da menos 80, ¿no? Por menos 80 grados Celsius. ¿Y esto cuánto me da? A ver, vamos a multiplicar 450 por 80. A ver acá. Me da 36.000, ¿no? $36.000 kilojoules, ¿no? Me dice menos 36.000 kilojoules. ¿Qué significa? Para que yo pueda enfriar este reactor químico de 120 hasta 40 grados Celsius, voy a quitar, ¿no? 36.000 kilojoules, ¿no? 36.000 kilojoules, ¿no? El sistema está perdiendo energía, ¿no? Está perdiendo energía. Esa energía es equivalente a 36.000 kilojoules, ¿no? ¿Cómo enfrío? Antes le decía, voy a quitar esa energía, sí, pero ¿con qué quito energía a este sistema? ¿No? ¿Lo soplo, lo enfrío? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago para enfriar esto? ¿No? ¿Y qué se hace en la industria? Generalmente en la industria se enchaqueta, ¿no? O sea, se hace circular agua fría a través del reactor, ¿no? En ese problema vamos digamos, a diagramarlo como una tina, ¿ya? Una tina de agua, ¿no? Una tina de agua que está en 2 estados, ¿no? 2 estados acá. Entonces, inicialmente esta tina está, digamos, el agua hasta 26, ¿no? ¿Y este agua hasta dónde va a llegar? ¿No? O sea, una vez que está a 120, ingreso agua a 26, y este agua, ¿qué va a pasar con este agua? ¿Se va a calentar o se va a enfriar? ¿No? Es como si tuviera usted agua en un vasito y le mete algo caliente ahí, ¿no? Un fierro caliente. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a calentar, ¿no? Va a calentar hasta llegar a un punto de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio final es 40 grados.
40 grados Celsius, ¿no? Entonces, este sistema menos Q está perdiendo energía, pierde energía. Y este sistema, jóvenes, ¿ganaría o perdería energía? Este agua que se caliente de 26 a 40, ¿ganaría o perdería energía en este caso? Ganaría. Gana, claro, ¿no? Entonces pongo Q, Q positivo, ¿no? Lo que pierde el sistema 1, lo gana el sistema 2. ¿No? Acá tengo dos sistemas, ¿no? Voy a ponerlo acá. Sistema 1 es el sistema 2. ¿No? Estoy yo, un reactor está perdiendo energía, está enfriándose. Como se enfría, emite calor y el agua que está con baño María va a ganar energía, ¿no? Entonces, en este caso. Ok, entonces, ¿cómo hago el cálculo acá? Con respecto a lo que es el cambio energético. ¿Cómo lo calculo? No voy a decir pues que Q acá es igual a ¿qué? Masa por calor específico por delta de T, ¿no? ¿Sí? Ok. Acá tengo calor específico, el agua de 26 a 40 grados, ¿en qué estado está? ¿Está sólido, está líquido, está gaseoso? Jóvenes. ¿Cómo sería ahí? Es líquido. Líquido, entonces utilizaría el calor específico en líquido, ¿no? Y mi delta T sería, acá sería temperatura final, 40 menos temperatura inicial, que es 26. Eso me daría 14, ¿no? 14 grados. Calor específico es 4.186, ¿no? Acá, calor específico 4.186 kilojoules por kilogramo por grado Celsius, ¿no? Entonces, acá me dice cuánta agua, o sea, qué cantidad de masa, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuánto vale Q en este sistema 2? ¿Cuánto vale Q? Voy a despejar M acá. Ya tengo Q sobre calor específico por delta de T, ¿no? Hemos dicho que lo que pierde el sistema 1 lo gana el sistema 2. Por lo tanto, el valor de Q acá en el sistema 2 vale lo mismo que pierde el sistema 1. En este caso, ¿cuánto vale esto? Vale 36.000 kilojoules, ¿no? Entonces acá Q vale 36.000 kilojoules. Pero ya no con signo negativo, con signo positivo porque está ganando, ¿no? El sistema está ganando energía, ¿no? Y el calor específico es 4.186, ¿no? kilojoules por kilogramo por grado centígrado por delta de T. En este caso es 14, ¿no? 14 grados Celsius. Estamos bien, kilojoules con kilojoules se va, kilogramo con, no, kilogramo queda, ¿no? Grado Celsius con grado Celsius se va. Acá tengo, queda en kilogramos, ¿no? A ver, ¿cuánto sale eso, jóvenes? Tengo, a ver, 614.586 kilogramos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Significa pues que para que yo pueda enfriar este reactor desde 120 hasta 40 grados Celsius, necesito utilizar 614.586 kilogramos, ¿no?
Profesor es 614-29-25, no Ve- 586. Ah, ya, 29, 8. Ah, ya. Mi calculadora está ya que tos. Ya, ¿me corrigen ahí? ¿Alguien me dijo una cifra ahí? Es 614.2925. 29, 25. Vamos a poner 29 nomás, ¿ya? 614.29 kilogramos, ¿ya? Ok. A ver, preguntas, algo que no hayan entendido, jóvenes. Esta pregunta de examen, ¿no? En el semestre anterior lo puse, ¿no? Y solamente el 30% respondió bien, el resto se equivocó, ¿no? Y justamente porque no preguntaron, pues, ¿no? Entendieron alguna duda ahí, lo dejaron, después lo estudio, o después lo leo, y ya pues vienen otros temas más complicados de repente y ya no le prestan atención y al final yo me aprovecho y lo pongo como pregunta de examen, ¿no? Porque ya estoy anotando que no están preguntando nada. Okay, entonces, ¿se entendió, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿no? Creo que sí. Qué interesante, qué interesante. Están entendiendo. Entonces. A ver, acá tengo un señor, Juan Felipe Carrillo. ¿Está? Carrillo. Creo que su avatar nomás está acá, no está pues, trabajando. Señor Carrillo. Pues, me dejó su avatar, ¿eh? El señor Carrillo tiene falta. Ahí se va a asustar, va a decir presente. Tampoco. Vamos a esperar al señor Carrillo ya. Pero ahí tenemos al señor William Néstor Cajo. ¿Está? Joven. Buenos días. ¿Tiene micrófono? O si no, por el chat, por favor. También tiene su avatar. Ojalá que el avatar dé el examen como... El examen va a ser presencial, joven. Ah, ya. Bien, señor. Bien, señor Cajo. Aquí usted tiene solamente chat, ¿no? Para comunicarse. A ver, señor Cajo, le formularía una pregunta. En este problema, nosotros hemos utilizado 614.29 kilogramos de agua a 26 grados Celsius, ¿no? ¿Qué pasaría si no utilizara 614 y solamente utilizara 300 kilogramos de agua? ¿Podría llegar a la temperatura adecuada? Que no tengo agua, pero no solamente tengo 300 kilogramos, ¿no? 614 es demasiado. ¿Qué pasaría con el sistema, jóvenes? Joven. A ver, ¿tiene el chat o tiene su micrófono? Si tiene el micrófono para formular su respuesta. Vamos a dar espacio a la señorita. A ver, Raquel Abigail, ¿está? Sí, está. Sí, profesor, presente. Buenos días, señorita. La misma pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de utilizar 614.29 kilogramos de agua, utilizo solamente 300? ¿Qué pasaría? ¿Lograríamos enfriar el reactor a 40 grados Celsius? No, profesor. Claramente que no, ¿no? ¿Qué pasaría con la temperatura? ¿Sería mayor o sería menor la temperatura de equilibrio al final? Sería mayor. Mayor, claro, claro, mayor. Pues no podíamos enfriarla, ¿no? No podíamos enfriarla. Muy bien, señorita, muy bien. A ver, Fonseca, ¿qué pasaría si en vez de 614 kilogramos yo utilizo 1000 kilogramos? ¿Qué pasaría con la temperatura?
Aló, ¿me escuchó? Sí, profesor, está escuchando. Se excedería, me parece. Y en cambio de la variación de la temperatura tiene que ser menos, ¿no? No, no, se utilizaría, digamos, en vez de 614, utilizaría, digamos, 1000 kilogramos de Pero, agua. ¿Qué pasaría con la temperatura de equilibrio? ¿Aumentaría o disminuiría? aumentaría. ¿Aumentaría? O sea, sería, este, Disminuiría, ¿no? mm, Propiamente, ¿no? Porque habría mayor cantidad de masa, pues, ¿no? Entonces habría una mayor disipación de calor, ¿no? Entonces la temperatura disminuiría, ¿no? Disminuiría, claramente, ¿no? Entonces, vean ustedes que la masa es fundamental para nosotros tener una temperatura óptima, ¿no? A mí no me interesa que la temperatura suba ni baje, sino quiero exactamente que el reactor funcione a 40 grados Celsius, ¿no? Porque el manual del procedimiento me dice que el reactor debe estar a 40 grados Celsius. Entonces yo debo mantener esa temperatura, ¿no? Y debo tener esa cantidad exacta de agua circulando, ¿no? O presente en la tina para poder decir pues que tengo esta temperatura óptima para poder asegurar la calidad del producto, ¿no? Entonces, de eso trata este problema. Bien, bien, muy bien, jóvenes. Entonces acá ven, dentro de lo que es este problema hemos utilizado dos sistemas, ¿no? Un sistema que eh, libera calor y otro sistema que lo atrapa, ¿no? Entonces, el sistema que lo atrapa se hace pues que la temperatura de la masa de agua que está en este sistema 2 se eleve, ¿no? Se eleve porque captura esa energía. Entonces, la energía solamente se está transformando, no está desapareciendo, ¿no? Se está transformando, ¿no? De un sistema que pierde a otro sistema que lo está ganando. Ok. Eh, en realidad este problema, los problemas que digamos, que hemos desarrollado a través de esta clase son problemas un poquito idealizados, jóvenes, ¿ya? O sea, claramente tiene una aplicación industrial, sí, pero están un poquito idealizados, ¿no? Porque dice, pues, en en el problema uno, por ejemplo, dice, ¿no? O sea, digamos, que nos manifiesta así, ¿no? Calcular la energía necesaria que hay que gastar para calentar agua de 16 hasta 84 de un tanque lleno de dimensiones de tales, ¿no? Me dice que yo debo emplear 5.123 por 10 a la sexta kilojoules para hacer ese cambio térmico, ¿no? Ese cambio energético. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si me dicen, bien, usted me ha calculado la energía que voy a utilizar para hacer este cambio térmico, ¿no? Pero, ¿en qué tiempo? ¿No? Entonces, otro factor que hay que considerar en la industria es el tiempo, ¿no? No es lo mismo hacer este cambio térmico, digamos, en un día, que hacerlo en minutos o hacerlo digamos, en una hora, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Porque me dice, oye, son las 8 de la mañana y necesito que para las 9 estos 18.000 kilogramos de agua del tanque estén a 84 grados Celsius, ¿no? Entonces yo hago el cálculo y me sale, debe emplear 5.123 por 10 a la sexta kilojoules, ¿no? Pero no estoy calculando otro factor que es el tiempo, ¿no? De repente esta energía yo puedo
utilizarlo, de repente hacer el proceso en un día, 2 días, 3 días, una semana, ¿no? Pero no estoy dando, pues, considerando el factor tiempo, ¿no? Entonces, el factor tiempo tiene que ver con lo que es la potencia, ¿no? La potencia. Y la potencia es igual a la energía, ¿no? Q sobre tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo mis equipos pueden dar esa cantidad de energía? Entonces, esto ya es tema de otro estudio. Cuando nosotros lleguemos al estudio de la potencia, ¿no? Ahí recién vamos a tener una real comprensión de los procesos productivos, ¿no? Porque el factor tiempo es importante, es un recurso, pues, jóvenes, ¿no? Cuando vamos a una empresa, a nosotros nos pagan por tiempo, ¿no? Por 8 horas de trabajo, ¿no? Y según lo que hacemos en esas 8 horas de trabajo, calcula nuestra eficiencia, ¿no? Y según los objetivos que cumplamos, calcula nuestra eficacia, ¿no? Entonces ahí siempre vamos a ver que el recurso que estamos consumiendo es el tiempo, ¿no? Entonces, acá los problemas están un poco idealizados porque calculamos la cantidad de energía, sí, pero no calculamos en qué tiempo se va a realizar este proceso, ¿no? Claro que esto nos permite, por ejemplo, calcular el costo total, ¿no? El costo total de la energía, sí, eso podemos calcularlo. Y eso sí es, productivamente hablando, sí es bueno calcular ese tipo de factores, porque estoy calculando, digamos, cuánto me va a costar esa energía, ¿no? Pero también debo calcular en qué tiempo voy a ingresar esa energía al sistema, ¿no? Y eso ya requiere, pues, el cálculo de los recursos que tiene la empresa, ¿no? ¿No? Si tengo una caldera que tiene una potencia de 5000 watts, ¿no? Y otra empresa tiene un caldero de solamente 500 watts, o sea, necesariamente, ¿quién es el que va a tener la ventaja del tiempo? ¿No? Necesariamente el que tiene la mayor cantidad de potencia, ¿no? Entonces, en este caso es ya cuestión de recursos de la empresa, ¿no? Pero me dice, bueno, señor, yo tengo un caldero de 5000 watts, muy bien. Entonces, hágame sus cálculos e integre el tiempo a los cálculos que usted hace, ¿no? Entonces, yo voy a calcular la cantidad de energía que voy a emplear y según eso también calculo el tiempo en el cual el proceso se va a llevar a cabo, ¿no? Y tengo que dar dos respuestas. Digo, señor, usted va a tener que utilizar 5.123 por 10 a la sexta kilojoules, que le van a costar, digamos, 50 soles, ¿no? Y utilizando el caldero de 5000 watts que usted tiene, el proceso se va a completar en 30 minutos. Preciso, ¿no? Entonces ya el proceso está casi completo, ¿no? Porque tengo costo y tengo el tiempo en el cual se va a llevar a cabo el proceso. Y eso es importante, ¿no? Y eso ya es motivo de otra clase que vamos a realizar la próxima semana, ¿no? En las cuales tenemos también que estudiar el concepto de flujo, ¿no? Este es el tema de la próxima clase, que va a ser hidrodinámica, los fluidos, ¿no? Vamos a estudiar lo que es el caudal, ¿no? Que es muy importante, ¿no? O sea, la cantidad de volumen que circulamos a través de una tubería, ¿no? O la cantidad de masa que circulamos a través de una tubería, siempre tomando en cuenta el factor tiempo, ¿no? ¿Qué cantidad de masa va a circular por esa tubería, digamos, en un metro, digamos, en un segundo o en una hora, ¿no? Entonces, son cuestiones que vamos a ver ya en la próxima clase, jóvenes. ¿Ok? Entonces, si tuvieran alguna pregunta con respecto a los problemas que ya hemos terminado este capítulo de lo que es, digamos, la influencia de la energía en un sistema, ¿no? Como es el cambio térmico o el cambio de fase, ¿no? Ya tuvieran alguna duda con respecto a estos temas,
Ya lo trataremos ya ahora el capítulo de flujos, o flujo volumétrico y flujo másico, lo hacemos la semana que viene. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿O pregunto yo? Pero baja. Bien, entonces no hay preguntas, pienso que todo se ha entendido, ¿no? Se ha entendido muy bien, se ha entendido todo, y me alegra bastante que se estén entendiendo. Son problemas aplicativos, bastante simples. Usted maneja los conceptos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces si no hay no hay preguntas, nos quedamos aquí, ¿sí? Hasta Vale, está bien. Profe, no se olvide de enviar el archivo, por favor. Sí, sí, esta clase está siendo grabada, también lo voy a publicar. No sé si ustedes pueden ingresar a la página, el link lo voy a publicar en la página del Kimi Soane. Envíelo al grupo, profe. También lo pueden enviar ahí, pero generalmente hay una página que se llama Kimi Soane en lo que es el Facebook, ¿no? Pueden entrar a ese grupo y ahí también publico información referente al curso, referente al instituto. ¿Ya? También voy a enviar el PPT, voy a enviar el link del video que estoy grabando en este momento. ¿Listo, jóvenes? Vale, perfecto. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes por su asistencia y nos vemos ya en la próxima clase. Cuídense mucho, estudien bastante. Igualmente, profesor, cuídese mucho. Gracias, profesor. Gracias, saludos, nos vemos. Chao, chao. Profesor, disculpe. Ah, sí, sí. Profesor, Dime. la asistencia, ¿cómo haría? Escribo No, en el chat. la clase está grabada. Tengo Ah, bien. todos los asistentes acá. Sí, sí. Perfecto. Ok, señor Rojas. Muy buenas preguntas también usted.